Buenas noches para todos que están conectados. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, profes? ¿Cómo me les ha ido? Bien, sí, señor. Bueno. Bien, vamos entonces hoy a hacer como una recapitulación de los temas principales que hemos visto. Ya con esto, digamos que damos cierre a lo que es toda la parte de fundamentación y de estructura de las temáticas del curso. Y ya pues el tiempo que nos queda, pues vamos a aprovecharlo si ustedes necesitan asesoría, necesitan alguna ayuda, algún apoyo a resolver inquietudes, dudas, pues con mucho gusto los próximos encuentros sincrónicos, pues igual nos estaré conectado los dos próximos miércoles que nos quedan del curso a esta hora para pues resolver sus inquietudes si ustedes se quieren conectar, se quieren comunicar en este espacio. Igual pues siguen también las asesorías de martes y viernes de los que nos quedan. Y pues obviamente nuestra última asesoría será el viernes 29 de mayo, ya que el 30 pues daremos por finalizado nuestro módulo de evaluación y divulgación de proyectos. Así que de todas maneras pues vamos a seguir comunicados, vamos a seguir entonces en proceso hasta que terminemos el curso a través de nuestros encuentros sincrónicos de martes, de miércoles y de viernes para lo que ustedes necesitan y poder finalizar de la mejor manera sus trabajos, especialmente ya lo último que nos queda, pues esta noche recordemos, se cierra la plataforma para el tema de la actividad evaluable 2 y ya nos concentraremos en todo el tema de la actividad evaluable número 3 y ya con lo que tiene que ver con el artículo. Entonces, como les decía, hoy vamos a dedicar este espacio a una recapitulación muy rápida de lo que hemos trabajado en esta evaluación de proyectos y recordemos que iniciamos nosotros todo este transitar a través de estas temáticas, definiendo lo que era evaluación, inclusive teníamos por ahí hicimos unas actividades eh, iniciales, un foro, un mapa conceptual que nos ayudó a encontrar pues que era básicamente la evaluación de proyectos, partiendo obviamente del concepto de lo que es evaluar, que es, pues, significa valorar bajo unos criterios, unos parámetros establecidos por un sistema, por un modelo, evaluar algo. Y pues eso es lo que nosotros hemos realizado en nuestras actividades. Hemos visto pues toda la parte conceptual del manejo de la evaluación de proyectos, pero en la práctica vimos básicamente en la primera actividad lo que tenía que ver con su propio proyecto. Tuvimos oportunidad de revisar un poco su propio proyecto. Yo me tomé pues digamos, la libertad de hacerles unas observaciones, sugerencias desde el punto de vista obviamente metodológico, estructura del trabajo, que es básicamente lo que nosotros evaluamos en los proyectos. Pero como nos hemos dado cuenta, pues la evaluación se hace sobre unos criterios, unos parámetros que están establecidos. La primera hicimos sobre unos criterios que tienen que ver con el diseño del proyecto de investigación y en esta segunda actividad lo que hicimos fue ya evaluar un proyecto sobre los criterios de rigurosidad en la totalidad de un proyecto que está finalizado. Entonces, básicamente eso es la evaluación. Digamos que los centros de investigación, las facultades, las instituciones, los grupos de investigación, el mismo MinCiencias, el antiguo Colciencias, pues tienen unos parámetros, unos lineamientos y lo que hacen los evaluadores o los pares es que bajo esos parámetros, bajo esos criterios, pues se evalúan y se revisan las diferentes partes de un proyecto de investigación. Entonces, pues obviamente todo el tratamiento que se le da a la información, todo lo que tiene que ver con
la revisión de los aspectos metodológicos, de los aspectos de desarrollo, de las temáticas, del enfoque, todo el planteamiento de su investigación, pues se hace con base en ese sistema o ese modelo que se esté tomando como referencia. Entonces, desde esa perspectiva, pues existen diversos tipos de evaluación, diversas miradas, diversas formas, diversas técnicas, diversas estrategias, métodos para evaluar, como lo vimos también en el desarrollo del curso, que son aproximaciones que se hacen para conocer esa realidad, ese objeto de la evaluación que en este caso particular pues fueron los proyectos los proyectos de investigación que ustedes estaban desarrollando, otros proyectos de investigación similares para que ustedes también tengan un referente de más o menos sobre qué temáticas o cómo se desarrollan estos proyectos específicamente en el área de educación. Y obviamente, pues en términos generales, pues vimos tipos de evaluación en general y esos tipos de evaluación corresponden a la importancia que tiene el proyecto, bien sea para el investigador, para los patrocinadores, para el Estado, para las entidades que están interesadas en esa investigación. Hay otro tipo de evaluaciones dependiendo de la etapa de desarrollo, si está en la parte de diseño, si está en la parte de desarrollo, si está en la parte final y obviamente unas tipologías que fue sobre lo que nosotros desarrollamos básicamente estos temas de evaluación de proyectos. Entonces, particularmente sobre eso, pues recordemos que la evaluación tiene unos atributos que son los que le dan fundamento epistemológico a ese proceso y es la objetividad, digamos, en lo posible, aunque pues dicen que uno como ser humano realmente no logra el 100% de la objetividad, sino que de todas maneras los elementos, todo lo que hace uno, pues tiene algo de subjetividad, porque siempre está presente pues algo de lo que uno es, de lo que uno piensa, de su estructura cognitiva, de su enfoque, de su formación disciplinar. Entonces, pero en lo posible, un atributo de la evaluación es que sea muy objetiva, que esa interpretación valorativa que se hace de los proyectos de investigación en este caso, pues sea sobre unos parámetros, sobre unos criterios y ajustados muy a la realidad. Y que obviamente esa evaluación pues tenga una utilidad tanto para el proyecto, tanto para la investigación, tanto para como para la disciplina, para el mismo investigador y que esos procesos de evaluación pues realmente lo que ayuden es a mejorar, a fortalecer y a de pronto superar algunas debilidades que puedan tener esos proyectos de investigación. Entonces, de esa manera pues se plantearon, digamos, de esos propósitos de la evaluación, que es la diagnosticar, poder determinar precisamente esas debilidades, esos aspectos a mejorar, aquellas cosas que hay que corregir y que hay que superar dentro del proceso, dentro del proyecto de investigación, bien sea dentro del desarrollo, bien sea dentro de la estructura o en todo el conjunto del proyecto de investigación. Y de esa manera, pues el otro propósito es formar. Digamos que en ese proceso de evaluación también debe haber un aprendizaje de quien evalúa, del investigador y de todo el proceso enriqueciéndose con esas acciones de mejora, con esos planes de mejoramiento y con esas acciones que se llevan a cabo para mejorar el proyecto. Y al final, pues digamos, cuando el proyecto está terminado, pues el tema es un propósito sumativo de la evaluación, lograr que todo el conjunto logre esos estándares de calidad, porque recordemos que finalmente el gran propósito de la evaluación es lograr una alta calidad en esos proyectos de investigación, cosa que esos proyectos pues sean muy viables y tengan mucha posibilidad de presentarse a bolsas concursables, de presentarse a concursos, de que se puedan presentar a diferentes eventos académicos, que se puedan presentar digamos, a esos fondos que patrocinan investigaciones y que la investigación pueda realmente hacerse de calidad
pueda socializarse, pueda exhibirse, porque otra cosa que nosotros vimos es que obviamente estos proyectos de investigación no es solamente para cumplir, digamos, un requisito de grado de maestría en este caso, y se quedan en las bibliotecas de las instituciones o se quedan en nuestros anaqueles como investigadores, sino la idea es que sumen a esos a esa socialización, a esa difusión y a ese avance del conocimiento en el tema o en la disciplina que ustedes han trabajado su investigación. Y con base en eso, en esos propósitos, pues están las dos grandes categorías de los proyectos de investigación, que son la calidad en el diseño del proyecto de investigación y la rigurosidad en el proyecto de investigación. Entonces, básicamente esos fueron los elementos que nosotros vimos. Entonces, digamos que desde el criterio, los criterios desde el diseño, recuerden que están muy asociados a esos propósitos de la evaluación, de ese aseguramiento de la calidad de los proyectos de investigación, y tienen que ver con la objetividad, la interpretación valorativa, la utilidad y finalmente ese informe de evaluación que finalmente es el que nos va a permitir socializarlo, divulgarlo, etcétera, etcétera, porque recordemos que es a partir de ese informe de evaluación que tenemos que hacer la sustentación, tenemos que hacer la defensa en nuestra tesis. Es a partir de ese informe de evaluación que nosotros elaboramos los artículos de investigación, las ponencias donde nosotros vayamos a divulgar o a socializar esos proyectos de investigación. Entonces recordemos que dentro de la objetividad en el diseño debe haber imparcialidad, no debe haber conflicto de intereses, no deben haber digamos, falsedad en los datos o digamos que se alteren de alguna forma los procesos de investigación, las técnicas, los diseños, y eso le va a dar credibilidad al proyecto, asociado obviamente a unos resultados bien fundamentados, a una metodología bien desarrollada, bien fundamentada, bien estructurada y a todos unos procesos investigativos realmente argumentados, sólidos y consistentes, unas referencias, unos referentes o unas fuentes de información muy válidas, y todo eso hace que haya credibilidad en nuestro proyecto de investigación. En tanto que en la interpretación valorativa, pues nosotros tenemos que mirar qué tan viable es el proceso, que el proyecto, si realmente se puede desarrollar la investigación, si no tiene muchas dificultades, muchos tropiezos, que sea pertinente tanto al contexto donde nosotros estamos haciendo la investigación como a la disciplina a la cual estamos adscritos, en este caso la educación, y que obviamente todos los elementos que conforman el proyecto pues sean coherentes, tengan una articulación bien sólida y den esa congruencia. Y naturalmente que esos proyectos pues sean relevantes, sean importantes para la comunidad educativa donde ustedes están trabajando, para la institución para la cual trabajan, para ustedes como investigadores, que sea importante, pues no solamente, repito, por el tema del requisito de grado, sino que realmente esa investigación les aporte en lo que ustedes están trabajando, realmente les sirva para solucionar sus problemas de aula, para las situaciones de sus estudiantes, de la comunidad educativa, de la institución a la cual trabaja, y realmente sean importantes, tenga relevancia, y finalmente ese es el objetivo de la investigación, que tenga una utilidad práctica para que resuelva un problema o satisfaga una necesidad de una comunidad, de una institución o de los temas que ustedes están trabajando. Y finalmente en el informe ya recordemos el proyecto final, que es lo que ustedes están elaborando en este momento. Pues la mayoría están ya en el diseño metodológico, en la aplicación de instrumentos, y después de eso vendrá pues se superen un poco las dificultades que tiene en este momento recoger esa información, sus entrevistas, sus observaciones, sus encuestas, etcétera, etcétera. Realmente ese proyecto de investigación sea suficiente, sea completo, realmente
se logren los objetivos que se propusieron ustedes con la investigación y logren el desarrollo de ese proyecto completo con unos resultados y unas conclusiones que realmente aporten y que ese documento sea suficiente, por eso se habla de suficiencia, para que muestre todo el proceso de investigación, toda la metodología que aplicaron, los resultados que obtuvieron, las conclusiones y todo ese conjunto que es el informe de su proyecto, pues obviamente al presentarse el informe de evaluación, que no es otra cosa sino lo que ustedes hicieron eh, para, esta, eh, para esta actividad evaluable 2, eso es un informe de evaluación. Digamos, pues yo les di una guía para hacerlo, pero realmente al desarrollar cada uno de esos puntos, al hacer la valoración del proyecto, al hacer sus observaciones, sus comentarios, realmente lo que están haciendo ahí ustedes es un informe de evaluación. O sea, realmente esa guía que desarrollaron ustedes en la actividad evaluable 2 pues es un informe de evaluación. Eso es lo que se presenta con informe de evaluación, pues finalmente eso es lo que uno observa, esas son los aspectos cualitativos y cuantitativos que uno evalúa y logra, y al firmarlo, pues obviamente está validando ese informe lo que está haciendo es un reporte, un informe de esa evaluación que se hizo. Y también vimos pues los criterios de rigurosidad que tienen que ver más con el proceso, con la esencia misma de la investigación del proyecto. O sea, ahí vimos que debía ser fiable, creíble, aplicable y válida esa investigación que ustedes están realizando, ese proyecto que ustedes están desarrollando. Y entonces ahí digamos que la rigurosidad metodológica, la rigurosidad en las fuentes, en los autores que toman para sus antecedentes, para el marco teórico, el planteamiento del problema real, veraz, una necesidad realmente sentida, que sea real, les repito, pues es importante. Que obviamente todos los instrumentos, todo el diseño metodológico que ustedes desarrollan se pueda aplicar, esas encuestas, esos instrumentos, esas entrevistas, esas encuestas, esos observadores, todos los elementos que ustedes sean de aplicabilidad y se puedan desarrollar. Y obviamente la validez tiene que ver con los resultados. Todo ese proceso, todo ese desarrollo metodológico riguroso que ustedes hacen, pues hacen que obtengan, que los resultados que se obtienen a través de sus instrumentos, pues sean muy válidos. Las conclusiones, la discusión que ustedes hacen de esos resultados y, y las conclusiones que sacan pues van a tener mucha validez y mucho peso y realmente va a ser un proyecto de calidad y un proyecto realmente importante e interesante, no solo para ustedes, sino para para la disciplina, para el área educativa y obviamente mucho para las instituciones donde ustedes han enfocado su atención en un problema, en el SENA, en los colegios donde están, ustedes en las áreas, en sus comunidades, en lo que recuerdo de los diferentes proyectos que ustedes han tenido. Entonces, esos criterios de rigurosidad son aplicables. Entonces, fíjense que realmente nosotros con esos elementos que nosotros tenemos, pues obviamente lo vemos desde el punto de vista de evaluadores, pero la intención era que obviamente conociendo esos criterios, conociendo esos procesos de cómo es que se evalúan los proyectos, pues ustedes como investigadores los puedan aplicar y es la intención poder mejorar, poder lograr una mayor calidad en sus trabajos, en sus proyectos de investigación y que ustedes a la luz de estos criterios que se utilizan en la evaluación, pues puedan aplicarlos y tenerlos en sus proyectos y de esa manera, pues obviamente van a tener unos resultados mucho mejores, mucho más de impacto con sus proyectos de investigación, tanto para la sustentación como más adelante para servir como referentes a otras investigaciones, publicar, etcétera, etcétera, presentar sus proyectos de investigación, no solo a sus colegios, a sus instituciones, a sus universidades, sino también
a la comunidad y a la comunidad científica básicamente del área de la educación específicamente, que esos proyectos aporten. Entonces, pues digamos que ahí uno utiliza pues diferentes metodologías en la evaluación. Vimos que el método de triangulación, el método del marco lógico, los informes ex post, pero básicamente lo que nosotros hemos hecho y lo que más digamos, se acostumbra, lo más común en nuestro medio educativo, pues es la evaluación de pares, porque nuestros proyectos van a ir a unos jurados lectores, van a ir a unos jurados para sustentación. Obviamente, cuando nosotros presentemos en eventos académicos, presentemos a publicación nuestra investigación, obviamente siempre estará evaluada por unos pares, por unos jurados que van a ser de pares y van a evaluar la calidad de nuestros proyectos. Y obviamente pues la van a evaluar, digamos, frente a esos criterios pues que nosotros ya conocemos. Entonces, si nos aproximamos desde la mirada del evaluador a los criterios con que se revisan unos proyectos de investigación, les repito, eso va a hacer que se fortalezcan y nuestros proyectos de investigación obviamente logren una mayor calidad, que es básicamente el objetivo o fue el objetivo básicamente de este módulo. Entonces vimos que hay obviamente técnicas cualitativas, cuantitativas. Tuvimos la oportunidad de verlas, de aplicarlas como evaluadores de unos proyectos, que fue nuestra actividad evaluable 3, fundamentalmente cualitativa, porque digamos que las investigaciones en educación son muy de cualitativas, además por los enfoques, lo veíamos, digamos, por los enfoques que ustedes utilizan o que nosotros utilizamos en educación, como la investigación-acción, la investigación-acción participativa, el estudio de casos, la teoría fundamentada, todo eso es la revisión documental, etcétera, etcétera. Esas son técnicas que son de tipo cualitativo, pero que obviamente hay algunas muy particulares en las ciencias sociales que son cuantitativas, pero no son muy frecuentes. Recordemos que las cuantitativas son más para lo que se ha llamado las ciencias naturales, para las ciencias duras que se llaman, en otros casos más orientados a esos, donde se requieren modelos matemáticos, análisis estadísticos de muy alto nivel, etcétera, etcétera. Pero digamos que esas técnicas cualitativas vimos básicamente cómo se desarrollan a través de ese informe, de esa guía que ustedes desarrollaron en la actividad evaluable 2. Entonces, digamos que ese fue el contexto de la evaluación, esos son los criterios de calidad sobre los cuales se evalúa y los cuales deben contemplarse a la hora de elaborar y desarrollar un proyecto de investigación, y que es importante que ustedes los tengan en cuenta ahora que están desarrollando su proyecto de investigación, que ya están, digamos, como casi en la última fase ya de recoger información, de hacer análisis de datos y de comenzar a hacer sus discusiones y sus conclusiones. Entonces es importante esa revisión desde el título mismo hasta esas conclusiones que van a sacar, que tengan en cuenta estos criterios de calidad, tanto en el diseño como en la rigurosidad investigativa de sus proyectos. Entonces, básicamente era ese el tema. Y digamos, el segundo gran eje, el segundo gran aspecto de nuestro curso, pues fue la divulgación de los proyectos. O sea, bueno, si obviamente el objetivo es que de lograr esa calidad de nuestros proyectos, es que obviamente se puedan divulgar, pues obviamente es importante conocer, porque nosotros, recordemos, tenemos diferentes formas de divulgar. La primera de ellas es la defensa, la sustentación. Normalmente las defensas, las sustentaciones de las tesis, de los trabajos de grado, pues son sustentaciones públicas, así que ahí vamos a tener una primera socialización, un primer medio de divulgación de nuestro proyecto. El hecho de entregar nuestro proyecto a unos jurados, a un centro de investigación, a una facultad, a una biblioteca de la universidad, eso ya hace que
sea un primer paso, un primer elemento de divulgación de nuestro proyecto. Y a partir de ahí nosotros podemos, les decía, presentarlos en eventos académicos, en ponencias, póster, en seminarios, congresos, encuentros, simposios, etcétera, etcétera, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Y esos eventos normalmente pues tienen una divulgación, una amplia divulgación en los grupos de investigación, en redes de investigación de docentes, de educadores, de investigadores de estos temas, y ahí es un elemento importante. Y normalmente de esos eventos académicos se publican tanto en formato digital como en formato impreso memorias que van a llegar a un público determinado. Entonces, otro elemento. Y obviamente la publicación ya como tal, que nosotros sabemos que pueden ser capítulos de libro, pueden ser artículos en una revista, pero ojo, la parte, recordemos que cuando se habla de investigación, nosotros hablamos de artículos científicos y ahí hablamos de unas revistas especializadas, indexadas o no, pero que tienen que ver con un área del conocimiento, un área de investigación. Por eso parte de nuestro trabajo final, de nuestra actividad evaluable 3, es indagar en todas esas revistas que hay en el mundo de la educación, las revistas de carácter académico, de carácter educativo, donde se puede publicar nuestro artículo. Obviamente, si son indexadas, recordemos lo que es indexada. Indexada es que ingresan a unas bases de datos donde están ya reconocidas a nivel internacional las publicaciones porque son validadas por pares y porque cumplen unos requisitos de calidad, unos estándares de calidad muy altos. Entonces ya es, digamos que ese es el nivel máximo, digamos que es la cúspide de la divulgación de nuestras investigaciones, lograr publicar un artículo científico en una revista indexada. Eso es básicamente el tema de la divulgación. Y entonces ya nos concentramos nosotros en los artículos científicos. Hay de muchos tipos, pero particularmente nos centramos nosotros, que es su actividad, en el de revisión y en el de reflexión. ¿Por qué razón? Recordemos que hay artículos también cortos, hay carta al editor, hay el tema de la revisión bibliográfica, etcétera, etcétera. Pero digamos que estos dos tipos, que son los que nos interesan y de los cuales ustedes pueden escoger uno de los dos para su artículo que tienen que presentar al final de este curso, es el de revisión y el de reflexión. El de revisión normalmente se hace sobre proyectos que aún no están terminados, porque el de revisión enfatiza mucho es en la parte de los antecedentes, del marco teórico y del problema. O sea, la reflexión es muy rico en las citaciones, en la referenciación de autores y de otros proyectos, en el caso de los antecedentes, pero obviamente ahí debemos tener en cuenta el enfoque de nuestra investigación y debe tener en cuenta, pues, obviamente los resultados que nosotros vamos a obtener y las conclusiones, qué es lo que realmente va a ser diferente a nuestro artículo, cuál es el valor agregado. Porque recordemos que, digamos que en estos temas de educación, pues ya, si ustedes han revisado los antecedentes, digamos que si no en el 100%, en el 99% de sus proyectos, pues ya ha habido trabajos, ya ha habido investigaciones que han versado sobre el tema. Entonces es importante en estos artículos, pues, cuál es el aporte, qué es lo que hace diferente a mi investigación de otras similares, de otras más o menos en la misma línea o sobre las mismas temáticas, cuál es su valor agregado, dónde está la diferencia, qué aporta de nuevo a la disciplina, al conocimiento, al tema, mi artículo. Entonces eso lo hacemos nosotros en los artículos de revisión o de reflexión. Recordemos, de reflexión necesariamente tiene que ser el de investigativo. Recordemos que hay una reflexión que no es fruto de la investigación, pero pues en nuestro caso, como vamos a hablar de nuestro proyecto de investigación, tendríamos que hacer
uno de reflexión, que normalmente se hace sobre investigaciones ya terminadas, sobre proyectos finalizados. En nuestro caso, si nosotros nos vamos por la línea del artículo de reflexión, pues obviamente ahí tendríamos que hacer una proyección de cuáles son los resultados esperados. Porque pues todavía no tenemos resultados ni tenemos análisis de datos. Entonces, ahí nos tocaría, con base en la hipótesis que hemos planteado para nuestro proyecto de investigación, proyectar unos resultados esperados y sobre eso plantear una discusión. Pero les repito, ahí, digamos, es importante eh, hacer notar o escribir en el artículo cuál sería el aporte, cuál es la diferencia en nuestro proyecto, qué es lo que lo hace diferente, qué es lo que le da un valor agregado y dónde está realmente el valor de nuestro proyecto de investigación. Entonces, por eso, digamos que estos son los dos tipos que hemos elegido para esta actividad evaluable 3, esta actividad final, y pueden hacerlo de revisión o de reflexión, pero teniendo en cuenta esos aspectos. Y ya sobre eso, pues sí, obviamente, siguiendo los principios que vimos de precisión, de claridad, de brevedad. Entonces, esos principios se debe tener en cuenta siempre en la redacción del artículo, bien sea de revisión o de reflexión en nuestro caso. Seguir esos principios de escritura y obviamente presentarlos en esa estructura que ya se ha venido, digamos, estandarizando en todos los medios investigativos, que es la estructura INRI, Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. Entonces recordemos que básicamente esas siglas INRI significan introducción, donde nosotros en la introducción escribimos, básicamente presentamos en nuestro artículo cuál es el problema, cuál es el fenómeno, cuál es el problema que nosotros estamos investigando y damos un contexto de ese problema. En material y métodos, describimos nosotros en términos muy generales, recordemos, precisión, claridad, brevedad, cómo se estudió el problema, cuál fue su enfoque metodológico, de qué instrumentos se valieron, cómo aplicaron esa metodología, ese enfoque metodológico, y eso se hace ahí en esa parte. Y en los resultados, ¿qué se encontró? Y en la discusión, ¿qué significa lo hallado? Fíjense que aquí es donde les digo que bien sea de revisión o bien sea de reflexión, como nosotros no hemos terminado nuestros proyectos, entonces lo que hacemos es qué se espera encontrar, qué resultados esperan ustedes hallar, proyectan ustedes terminar con su investigación. Y en la parte de discusión era lo que les decía, realmente cuál es el significado de eso que esperan hallar, en nuestro caso, qué es lo que esperan ustedes resolver, dónde está la importancia, dónde radica ese plus, ese valor agregado de su investigación con base en los resultados esperados y en lo que se proyectan hacer. Esto en nuestro caso particular de los proyectos que no hemos terminado. Pero una vez terminado el proyecto, pues obviamente todos estos elementos deben estar presentes en el proyecto y naturalmente deben estar en el artículo que ustedes escriban. Y obviamente ya vimos cómo se redacta, entonces pues hay que colocar el autor o los autores del artículo, del artículo y de la investigación, o sea, digamos que si son 3 investigadores, pues el artículo se presenta por los 3. Recordemos, dependiendo si es en orden de importancia, si hay investigador principal, si hay coinvestigadores, o si las personas tienen la misma relevancia en la investigación, los investigadores tienen el mismo nivel, digámoslo así, pues en orden alfabético. Debe tener un resumen en español y un abstract, que es el resumen, pero en inglés, unas palabras claves que identifiquen realmente la esencia del artículo y deben tenerlas en inglés, lo que se llaman las keywords. Entonces, ahí vamos con eso. La introducción, ya dijimos de qué se trata, el material y métodos ya también, los resultados, la discusión,
y las conclusiones que ustedes sacan. Y al final, pues una nota que ya no tiene nada que ver con la estructura, sino que hace parte de la, digamos, de la presentación y de la elegancia del artículo, que son los agradecimientos a quienes ustedes deseen agradecer. Recordemos a su comunidad, a sus estudiantes, a sus compañeros, a sus padres de familia, a las instituciones que les permitieron, a las comunidades, si se extendieron en la comunidad, o las instancias, o inclusive a su asesor, a su director de tesis, a quienes ustedes consideren deben darle los agradecimientos. Y lo importante es que esos agradecimientos son a personas que hayan aportado a su investigación, que les hayan dado elementos para su investigación, que los hayan apoyado en su investigación. O sea, son básicamente agradecimientos a personas que hayan tenido que ver con el buen desarrollo de su proyecto de investigación. Y obviamente las referencias. Pero recuerden, las referencias relacionadas a las personas que ustedes citan o a los autores que mencionan en su artículo, no las referencias que utilizaron para el proyecto de investigación, sino las referencias, las citas que hacen a lo largo del texto del artículo. Entonces, estas referencias solamente se refieren a las del artículo. Entonces, digamos que así en términos generales es, digamos que con este resumen muy rápido, lo que nosotros hemos trabajado y hemos visto en este módulo de evaluación y divulgación de proyectos de investigación. Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas, con mucho gusto quedan los micrófonos abiertos para sus inquietudes y sus preguntas, si así las tienen. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora, dígame. Esto dentro de la descripción de la actividad 3, que es escribir el artículo, esto se precisa un punto donde habla de escribir el artículo según como las normas que exige la revista que nosotros seleccionamos, Sí, ¿sí? claro. Entonces yo me pregunto, yo descargué la plantilla de la revista que yo seleccioné, es una Sí, plantilla bastante diferente, digamos en letra, en varias cosas difiere de lo que usualmente presentamos con las normas APA. sí. Entonces estaba como en esa duda si, No, cómo, justamente ese es uno de los aspectos que hay. Por eso es importante, por eso dice ahí en digamos, en las instrucciones, por decirlo así, que a mí no me gusta esa palabra, pero es la que tiene ahí la plataforma, dice que tiene que ser presentado a ustedes, por eso es importante que mencionen, digan, miren, nosotros pensamos publicar en la revista tal, y esa revista tiene estas condiciones, estos requisitos. Y obviamente ustedes escriben su artículo en el tipo de letra o en la cantidad de cuartillas o de hojas que les piden y en la forma que les pide la revista. Sí, ahí sí tenemos que atenernos eh, por eso se hace esa salvedad o esa puntualidad, porque si no, pues escriban un artículo así como está el INRIP y de tantas páginas y listo. Pero como tiene que ser para publicación, o sea, la idea es uno escribir un artículo para publicación, entonces sí debemos seguir, porque en la realidad eso sucede y ustedes ya lo están viendo, usted me lo está diciendo. Cada revista, cada publicación tiene sus propios parámetros para publicar, tiene sus propias normas para, para autores. Entonces, no, mi profe, ahí en ese caso, escríbalo con los parámetros que le pide la revista. esto, sí, profe, pero entonces, digamos, el documento que le vamos a entregar, yo, digamos que lo veo como dividido en dos partes, porque la primera parte es como la justificación de por qué elegí ese tipo de artículo, digamos que nombrar la revista y ya después sí viene el artículo Ah, como sí, tal. sí, Entonces, claro, sí, sí, claro, quedaría claro. como una cosa con una letra y otro con otra, Ah, ¿no? no, eso no, eso no, no importa. Digamos que
que digamos que eso es como un encabezado muy corto, que inclusive usted, si quiere, lo puede hacer de la siguiente forma. Mire, dice, mire, yo decidí escribir un artículo de revisión por tal razón. Eso en un párrafo lo explica, listo, diciendo por qué decidió por de revisión o de reflexión. O sea, cuáles son las razones que usted lo llevaron. La revista escogida para publicar es la revista tal. Si quiere decir anexo, como un anexo, anexo las condiciones para autores que tiene esa revista. Listo. Y comienza a redactar el artículo. Si realmente eso de la revista, digamos, esa primera parte diciendo, justificando por qué decidió escoger uno u otro tipo de artículo y dónde piensa publicarlo o cuál fue la revista que escogió para publicación. Eso es simplemente un párrafo y eso, el tipo de letra y eso no importa. Eso hace parte simplemente para poder contextualizarnos pues lo que usted está presentando a continuación. O sea, lo de fondo realmente es el artículo. Ah, ok, profe, gracias. Era eso. Ok, listo, mi profe Paola. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Ok, mis profes, entonces digamos que de esta manera oficialmente queda cubierto todo el temario de nuestro curso y lo que les decía al comienzo, para los que no me alcanzaron a escuchar. Entonces, pues igual vamos a seguir, voy a seguir con el espacio de las asesorías martes y viernes. Y los 2 miércoles que nos quedan de encuentros sincrónicos, igual también voy a estar conectado a las 8 de la noche. Yo les estaré enviando los enlaces Zoom y eso para si ustedes tienen inquietudes, dudas, lo que necesiten, con mucho gusto. E igual les repito las asesorías de martes y viernes de las 7 de la noche y obviamente pues tendremos nuestra última asesoría el día 29, porque ya el 30 pues finalizamos oficialmente nuestro curso. Así que pues ahí nos estaremos comunicando, nos estaremos viendo, entre comillas, por esta plataforma y pues con mucho gusto lo que les pueda colaborar de aquí al 30 de mayo, pues ahí estaremos conectados y con mucho gusto. Les agradezco inmensamente su atención, su participación en este curso, su diligencia con las actividades y pues estamos para eso y muchísimas gracias a todos y fue un placer haberlos o tenerlos en este curso y en este módulo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias y entonces seguimos en comunicación. Buena noche para todos y que descansen, cuídense mucho y estamos en contacto. Muchas gracias. Que descansen. Lo mismo ustedes.